Hola, hola, saludos a todos. Hoy toca hablar de ahorro con el señor Timbits, pero sobre todo, por qué hay que ahorrar y cómo hacerlo. Empezamos. Señor Timbits, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás tú, señor Ciprés? Pues bien, tranquilo, una tarde de mayo y queriendo aprender un poco sobre el tema del ahorro. A ver qué nos cuentas. Ok, vamos, qué es lo que podemos enseñar. Principalmente me he animado a hacer esto por varias razones, señor Ciprés. La primera razón que he visto es porque creo que el ahorro es la base de la capitalización y creo que es la base para poder invertir. Si no tenemos ahorro, no vamos a tener nunca gasolina suficiente para poder invertir y no solo eso, sino que no vamos a poder aguantar la volatilidad lo suficientemente bien. Sí, más que nada que nos quedamos atrapados en la carrera de la rata, ¿eh? Nos ahorramos. Bueno, eso es dado por descontado, pero si solo pero la carrera de la rata tenemos como tres, para mí, tres patas para poder salir de ella. La primera es consumir menos. La Bien. segunda, o sea, consumir menos de lo que ingresas. La segunda es ahorrar ese trozo que sobra. Y la tercera es invertir. Todo el mundo creo que en esta comunidad sabemos esto. Lo que pasa es que veo que hay gente joven a la que habría que decir ciertas cosas. Sí, una cosa, antes de nada, presentar al señor Timbits, aparte de ser un inversor majestuoso, un auténtico cazador de mamuts, es una persona que de la nada se ha construido una libertad financiera de la que goza actualmente y muy envidiable. Entonces, es alguien que tiene experiencia y que ha conseguido por sí mismo, tomando buenas decisiones y trabajando duro, salir de esta situación en la que está pues, la gran mayor parte de la población atrapada en estos momentos, que es trabajar para subsistir. Entonces, Pero cuando esto no, usted quiera, podemos empezar cuando usted quiera, señor Timbits. pero esto, señor Ciprés, yo creo que nos pasa a todos, porque a nadie nos Sí. enseñan. Es Mm, decir, yo creo que el gran problema es que ¿por qué no te explican esto en la escuela? bueno, pues seguramente porque no quieren que salgas de la carrera. La escuela igual no es tu amiga. No, ya, no, estoy de acuerdo, pero, Igual no es pero tu amiga. siendo, pero Pero siendo, sí, ¿qué te sí, lo puedo decir entiendo. yo? Siendo algo tan básico como, no sé, como usar una tarjeta de crédito, que quien de día de hoy no usa una tarjeta de crédito, o yo qué sé, o saber pedir un fondo a un banco, o que te expliquen el interés compuesto, o porque yo lo que me he dado cuenta es que hablo con mucha gente que incluso habiendo estudiado economía en la universidad, el tema del interés compuesto, por ejemplo, internalizarlo, lo internaliza muy pocas personas. Sí, es muy difícil. No es algo intuitivo para la gran parte de la población, seguro. Cuando trabajas mucho con él, pues al final acaba Sí, permeando en ti, ¿no? Pero la gran mayoría de la población no está en contacto ni tiene acceso a este conocimiento. Por eso también tengo ganas de hacer este vídeo, a ver si llega a alguien que realmente lo necesite y le saque provecho. yo, por ejemplo, y lo recomiendo mucho a todos los que oigan en este vídeo, sobre todo los jóvenes, que pasen un poco de rato frente a una calculadora de interés compuesto y empiecen a hacer sus números. Es Sí. que es abismal. Bueno, es Y como es lo de la hipoteca, por ejemplo, que acabas pagando el doble así es, por así es. un piso. Si Pero lo, ya no solo en eso, sino luego te metes a más cosas, al día a día. sí, Porque sí. cuánta gente no, o sea,
o está viviendo lo que estamos hablando en la carrera de la rata. ¿Por qué? Pues porque consigues tu primer trabajo, entonces subes tu nivel de vida por encima posiblemente de tu trabajo, te endeudas en comprarte algo con la tarjeta o te metes a pagar un coche, eh, Efectivamente. eh, luego no tienes todo el dinero para comprarlo, entonces te consigues perdón, un crédito Ujú. y tienes que estar mirando cómo funcionan los créditos. Sí. Porque yo me he encontrado con gente, por ejemplo, que cuando dicen un 6%, he comprado algo a 5 años a un 6%, piensan que es un 6% una vez de lo que han pagado. No es No, que es cada no, año. no. No va así, no. No va así. Por eso, vamos a empezar y conforme, porque creo que cada transparencia, cada slide que saquemos nos va a dar para charlar muchas cosas. Este va a ser un Perfecto. vídeo muy interesante. Así que voy a poner tu pantalla. Sí, Ahí está. Y empezamos. Vamos al grano, tú. perfecto. Como veis, bueno, pues he hecho esta pequeña presentación muy infantil, pero es que creo que sobre todo, parece muy fácil, parece muy sencillo, pero internalizar esto es No, muy no lo es. complicado, No lo es, no. es No muy lo es. complicado. Bueno, principalmente vamos a hacer las ideas cómo van a ser, qué es por qué ahorrar, cómo ahorrar, cuándo empiezas a invertir, cuando empiezas con interés compuesto positivo, cuando empiezas a intervenir por tiempo, tipos de deudas, y malos usos del interés compuesto y el fondo de seguridad. Para mí el fondo de seguridad, para que veas, creo que es algo muy clave y Sí, creo que hay muy poca gente en la comunidad, por lo que yo estoy leyendo por Discord o lo que yo hablo por Discord, que la gente lo tenga ya. y creo que es clave. Sí, porque es lo que en momentos complicados te da la tranquilidad y te permite operar con la mente fría, digamos. Totalmente, es lo que te va a permitir en la volatilidad. Mira, en tres momentos te va a permitir para mí ayudarte mucho. Pero bueno, cuando lleguemos, Sí, hablamos lo sobre eso. hablamos. Venga, paso por paso. ¿Por qué Vamos, ahorrar? ¿por qué ahorrar? Pues mira, principalmente para mí el ahorro es para tener libertad financiera. Y yo soy un amante de la libertad, pero no te puedes hacer idea de cómo. A mí que Sí, nadie me pueda decir, ¿qué es la libertad financiera? yo considero libertad financiera el momento en el que tú puedes escoger qué hacer. No estés forzado a hacer algo que tú no quieras hacer porque Un trabajo, ¿no? Que lo puedas necesitas. decir, trabajo en esto, no trabajo en esto, gestiono mi patrimonio, me busco otro No, pero no, empleo que me no, guste no, más. no, no, yo voy a eso, porque yo no asocio libertad financiera a trabajar o a no trabajar, porque siempre vas a trabajar, Sí, siempre vas claro. a trabajar. Pero yo lo que asocio a la libertad financiera es, am, no sé, a mí en mi vida me he encontrado algunos trabajos o algunos jefes o incluso, no sé, mis propios padres diciéndome qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer, que no me gusta o que no concuerda con mis ideas de aquel momento. Ujú. Entonces, si yo dependo de esto, tengo que doblar y tengo que hacerlo. Claro. Si yo no dependo de eso, puedo decir: "Oye, no, esto no me gusta, No me interesa. no me interesa". O no sé, por ejemplo, hay muchos tweets por ahí de ahora mismo que estoy mirando ahí en España pues, un camarero que se está quejando de las situaciones de los camareros en España. Yo he trabajado de camarero en España y puedo hablar como es. Y la verdad es que muchas veces es muy abusivo.
Sí, Entonces, te encuentras situaciones muy abusivas con el que te pagan en blanco, te pago negro, no te respeto tus horas, no. Y si tú tienes unas obligaciones, pues tienes que pasar por el aro. claro. Si tú no consigues no tener esas obligaciones, pues puedes sentarte, puedes hablar y puedes decir: "No, esto no es para mí". Exactamente. Entonces, ese es el objetivo, poder Eh, decidir libremente qué haces para con mí tu vida. para mí ese es eso es, y en el fondo es la libertad, es el ser el amante de la libertad, es poder hacer lo que tú quieras. Tú decides lo Sí, que haces. yo siempre, a mí siempre me viene a la cabeza la frase esa de el dinero no da la felicidad, que esa es la que conoce todo el mundo, pero la que no conocen es la de el dinero da la libertad. Eso Sin, es, sin dinero eso no es, puedes, sin dinero eres reo de tus circunstancias, de tus necesidades, de todo, de todo. de todo, de En todo. cuanto tienes un capital que te permite libremente decidir qué es lo que quieres hacer y cuándo, entonces empiezas a vivir como un ciudadano y no como un, entre comillas, un esclavo, ¿no? Entonces ese es el punto y el objetivo que debería, que todo el mundo, o sea, todo el mundo que empieza en el mundo laboral debería tener este objetivo, pero no lo tiene. Al contrario, se meten en la carrera de la rata, Así es, voluntariamente así o es, así es. inconscientemente. Muchas veces es inconscientemente Sí, y muchas veces por inercia. o bueno, en mi caso, a principios de mi vida era inconsciente y era normalizado. Sí, 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 sí. Es Sí, decir como tú en tu alrededor todo pasa igual, pues lo normalizas y sí, y y como de repente llegas a un momento en el que dices: "Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser? Estoy en un trabajo bueno, tengo incluso 2 trabajos y oye, que no salgo adelante. ¿Por al final qué? de mes no me queda nada. Eso es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por estamos gastando de más. porque estamos gastando de más? ¿Porque estamos gastando de más o porque Vale, nos hemos metido a pagar, involuntariamente estamos pagando un montón intereses, ¿no? de intereses pues, que no queremos o no necesitamos, y esto no puede ser. Claro. Entonces, sigamos. Por dónde vamos? No Vamos, depender del Estado. eso es. Eso en España es fundamental, porque, bueno, pues sabemos que, yo creo que a partir de 45 años para abajo, las pensiones, pues yo no contaría mucho con ellas. No, no tiene muy buena pinta, ¿no? No tiene muy buena pinta, o por lo No. menos no al estilo que están ahora, con un 80% de tu vida laboral. Entonces, vamos a necesitar, pues, tener un pequeño remanente de otro lado creado para poder sobrevivir, o por lo menos mantener el nivel de vida que estás acostumbrado. Sí, hombre, de mayor siempre gastas un poco menos, pero, a ver, también gastas menos en ocio, por ejemplo, pero gastas más en Pero sanidad, en en salud, salud, sí, eso es, en salud en salud. o en lo que necesites. Oye, Claro. si yo le tengo mucho miedo a una vejez en la que no tenga poco movimiento. Sí, o en la que requieras de alguien que Eso es, tenga eso es, eso conocimientos es. de enfermería, que te cuide, porque es un cuidado que va más allá del que te puede dar tu familia, que por desgracia hay muchos casos. Eso es, eso es, eso es. Pero bueno, para intentar, yo como siempre vuelvo a mi amante de la libertad, para intentar no tener que cargar esto a tu familia, tú tendrías que ser lo suficientemente libre para poder aguantar para poder cuidarte de ti mismo, cuidarte a ti mismo. Sí, 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 sin duda, sin duda, sin duda. No, Entonces, esto es un punto muy grave en el cual la gran parte de la población que está enfrascada en esta
noria de consumo, de generar y gastar, generar y gastar, generar y gastar, no sé, no entienden que hay un momento en la vejez que sí, es la desgracia que caes en una situación de dependencia grave, es que muchas veces tu familia no puede, aunque quiera, no puede porque tienen que trabajar o tienen niños O tienen, pequeños. eso es, eso es. Y acabas, o sea, acabas tus años de vida en un sitio, no es de tu elección, porque como no tendrás una pensión pequeña, no podrás tampoco ir a una- un centro de mucha calidad, tendrá que ser público y ver qué te encuentras, y es duro, es una cagada gorda, porque, hombre, los últimos años de tu vida, pues estás más Eh, eh, limitado, pero se pueden disfrutar también. estoy de acuerdo, siempre estás más débil. O sea, Claro, en el principio de tu vida y al final de tu vida estás más débil. exacto. Son los lados de la campana de Gauss. No, no, no vas a poder rendir. Entonces, tener algo ahorrado para cubrirte esos días que llueven, uf, Pues sí, es muy importante. para mí es muy importante. Yo es que, yo es que no me considero una persona muy inteligente y busco mucho analogías de la naturaleza. Y entonces cuando ves a las ardillas almacenar todas sus nueces, dices, joder, pues voy a almacenar las nueces para mi invierno. Sí, 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 sí. Y mi invierno es la tercera edad. Entonces, pues Sí, vamos a empezar por ahí. sí. En la parte de horizonte temporal, ¿a qué te refieres? El horizonte temporal es muy importante en cuanto a la gestión del tiempo. Ujú. Y esto es que es bien clave para todos, porque el ser humano es muy malo pensando a largo plazo. Somos, Sí, es que es somos difícil, también aquí hay que ser humilde, es difícil, aunque por mucho que quieras, ¿sabes? Ponerte a predecir mucho, mucho más allá es complicado. Que vas a estar jodido, eso lo sabemos, eso sí que es garantía, pero es difícil a veces también, ¿eh? para mí es lo más difícil, Claro, porque aparte del tiempo, el ser humano somos muy malos gestionando el tiempo porque sí. nuestra percepción del tiempo está mal. Muchas veces una hora se nos pasa infinitamente lenta, como no sé, cuando estás en el dentista y te están ahí operando una muela, esa hora es, vamos, la más larga de tu vida. Y otras veces, no sé, te estás pasando un muy buen tiempo y las horas van Joder. a toda velocidad. El ratito de ocio del final del día, ese pasa volando, eso sin duda. El ratito de descanso te Entonces, pasa eso es volando. a lo que cuando estás disfrutando algo, estás haciendo algo que te gusta Sí, y te estás disfrutando, se pasa a toda velocidad. sí. Y esto es lo mismo, y lo mismo pasan con los días o los años, o no sé, estoy mirando que este año hago 25 años ya que dejé el instituto. Y dices tú, wow, ya, si todavía me acuerdo de él. Sí, Pues es lo que me refiero, que el tiempo, cómo gestionar el tiempo. Yo me acuerdo que hace años, un año, o 2 años, o 3 años, o 4 años, era, ¿cómo va a meter a estudiar una carrera 4 años? ¡Guau! 4 años y ahora mismo 4 años no es nada. Me dices, dame un proyecto de 4 años, venga, te lo hago. sí, sí. El tiempo va acelerándose para... Conforme te haces mayor, pasa el tiempo más rápido. Entonces, yo creo que el horizonte, lo que me refería yo con horizonte temporal siempre es mirar las cosas a muy largo plazo. Sobre todo esto que lo estoy enfocando para gente como la que conocí en Avilés, muchachos como los que conocí en Avilés de 16, 17, 18 años, que estaban empezando a invertir, que estaban buscando cómo hacerlo, que no lo sabían muy bien cómo hacerlo. Decirles, mira, tu horizonte temporal es, no sé, los 65 años, que es cuando termina tu fase de acumulación y empieza a hacer números con eso. Claro, claro. ¿Y la motivación? La motivación es justamente esa, es para mí, es buscar lo que te gusta. Porque mira, yo soy una persona que no soy demasiado valiente, honestamente. Entonces,
Bueno, Eh, bueno, según cómo se mire. Pero vale, sí, sí, aceptamos. no soy muy valiente, entonces por eso me gusta guardar mis bellotas o Sí. para el momento en el que fallo, joder, tener algo ahí que me pueda ayudar. Y esto es lo que yo lo veo clave. Oye, ¿por qué pone ahí que te jodan en la transparencia? Perdona, es que ves, esta es un enlace a un vídeo que luego te lo voy a pasar para que lo añades al a la descripción. Y este es un vídeo de la película del jugador, y en la posición que te jodan es la posición en la que tú tengas el control siempre. Ya, Es decir, en el vídeo lo que es un jugador que está pidiendo 2,5 millones de dólares para poder volver la racha y volver a salir, y lo que le joder. está diciendo, el, pues el mafioso, John Goodman, le está diciendo, a ver, si ibas ganando 5 millones hace unas manos, lo que tenías que haber hecho era quedarte con 1,5, te compras una casa, te compras un Toyota, y a partir de ahí ya tienes Tu fondo de tu, seguridad. tu fondo de seguridad, tu fortaleza, y, 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 eso, y con lo demás puedes seguir jugando, pero no vayas siempre al ritmo de la navaja, porque al final pues pasa lo que pasa. Y ahora mismo vas a aceptar mis condiciones porque necesitas el dinero. Claro, Y esto es lo que es esa posición. Es la posición en la que puedas decirle eso a tu familia cuando te diga tu madre o tu padre o tu tío o tu hermano o tu pariente o lo que quieras, o tu cuñado. Oye, que hay que hacer esto, y le dices, pues no quiero. Y que no tenga ninguna forma de represarte porque estás controlado. Lo mismo claro. con tu jefe, con tu pareja, o incluso para ti mismo, porque yo me estoy dando cuenta que con el tiempo estamos se ha pasado, por ejemplo, cuando tenías, no sé, eras un adolescente, era a ver quién ligaba más. Pues Sí, ahora yo llego a un momento en mi sociedad donde es a ver quién es el que mejor éxito está teniendo. Entonces, es tu propio motivo también. claro. Entonces, bueno, pues esas son principalmente las razones. Entonces, ¿cuál es para mí la forma más fácil de ahorrar? Pues para mí la forma más fácil de ahorrar es siempre pagándote a ti primero. Y esto lo veo mucho con la gente. La gente generalmente recibe pues no sé, su, recibe su Tu pago por salario. salario, Sí. eso es lo que me faltaba. Su salario, y generalmente lo que hace de ahí es gasta sus gastos fijos, pues el alquiler, la comida, el transporte, y luego gestiona el resto, y si le sobra algo al final de mes es cuando ahorran. Y No, generalmente ese no, es el mal camino, digamos. y generalmente no ahorras nunca. No, suele pasar eso, ¿eh? Porque te lo terminas gastando. Claro. Entonces, yo lo que les recomendaría a la gente es que apenas entre la nómina, saques el ahorro. Aquí he puesto dos ejemplos de Abelino y María contra Félix y Paca, los dos ganando unos 1.400 euros netos al mes, o sea, 2.800 al mes. Sí, aquí una cosa, cuando nos pusimos a hacer esto, Sí, claro, Timbits tenía puesto solo a Abelino y a Félix, pero claro, eh, cuando le hice ver la realidad de lo que es un salario normal en España y el alquiler, pues queda claro que no cuadra, ¿no? O sea, si no hay, si no es entre dos, no se puede uno ir a vivir
fuera de casa de sus padres hoy en día. Entonces, A ver. Yo aquí difiero contigo porque yo creo que sí se podría, pero no vivirías solo. Tendrías que estar compartiendo, claro, vale, sí, tendrías vale, que estar vale, compartiendo. puedes estar con María o con 3 colegas, sí, vale, vale. Eso es. Es que Pero, aquí Abelino tendría que estar con María, con Fernanda claro, y con Pepe. Y entonces pagar de alquiler 400 euros y ahí sí que hablamos. ahí puedes empezar, sí, pero vale. Lo hemos hecho así porque yo creo que al final es una cosa más intuitiva. Al final es una situación más habitual, que es una pareja y llegar a final de mes y no ahorrar nada. A mí lo que me importa generalmente es que, fijaros, aquí tenemos dos tipos de gastos, que son los gastos fijos, de los cuales no nos vamos a salvar nunca, que es el alquiler, la comida y el transporte principalmente. Y luego tenemos pues unos 1.060 euros que serían para gestionar, que sería el ocio o la ropa y el deporte. Bueno, que me da igual que el gimnasio me lo metas en el ocio que me lo metas en el deporte. Me da igual. Pero vamos, que en el fondo son 1.060 euros en los que estas personas, Abelino y María, podrían empezar a gestionar, y de ahí la diferencia entre Félix y Paca y Abelino y María, que es cómo gestionas esos remanentes. Hombre, Claro. también es cierto que le bajamos al alquiler $200, 200 euros y le bajamos 100 euros en comida. Y ahí llevan 300 euros. Y luego, pues le bajamos el resto en el ocio. Pero vamos, que la diferencia fundamental entre ahorrar 500 pavos a no ahorrar ninguno es a final del año tener 6.000 ahorrados o no tener nada. Hombre, 500 euros al mes de ahorro les ponen un top muy alto en España. Es que, A Félix y a Paca. estoy de acuerdo, pero dime que perdón, ese más o menos Sí, ese estos régimen de gasto es razonable, sin de duda. gastos no son unos gastos bastante coherentes. Sí, sí, sí. Sí, sí, Oye, sí que lo son, sí que lo son. les estamos está saliendo bastante bien. 660 pavos en ocio al mes me parece bastante interesante. Sí, sí, pueden ir a restaurantes de calidad y tomarse unos gin tonics perfectamente casi cada Y fin de semana. eso es, o salir de cañas y tapas, vamos. Pagar Y Netflix. eso es. Eso es. Pagar Netflix, pagar tu internet, pagar tal O y sea, yo seguir creo que bien. aquí el punto clave es que también cuando tú te pagas a ti mismo el ahorro, lo primero que haces con tu dinero, o sea, tú ya estás mentalizado que lo importante de lo que te ha llegado ese mes es lo que vas a ahorrar. Eso es lo que es tuyo, digamos, porque el resto va a desaparecer. Y cuando haces eso ya estás empezando a pensar como un empresario y como alguien que se está construyendo su libertad. Y te voy a decir otra cosa. Es que esto, bueno, esto viene sobre todo de un pensamiento muy grande en los años 2000, cuando Porsche estaba a punto de quebrar y le hacen el supply chain manager le hace un aviso al supply chain manager de Toyota y le dice: ¿Sí? oye, ¿cómo gestionas tú con Just in Time todo esto? Cogió el japonés, se bajó ahí en Alemania, cogió un hacha y les partió a la mitad todos los racks. Los Joder. racks, los racks es donde colocas en un almacén todos los palets. Uh -huh. Y le dijo: ya está, hecho, ya puedes ahorrar. Entonces, esto es muy clave. ¿Por qué? Porque si tú gestionas menos, porque tú ya te has hecho el ahorro y lo has quitado ya directamente, Vale, cuando tú te enfrentas al ocio, por ejemplo, te enfrentas con menos dinero. vale. Sí, 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 En- claro. entonces, obviamente tus planes cambian muy moderadamente, pero cambian
de acuerdo al presupuesto que tú tienes. Es decir, yo siempre me acuerdo cuando salía de chaval y las últimas 2 copas siempre sobraban. Sí, vale. Claro, si hubieses hecho el paso correcto de ahorrar primero tus 500 euros, ya Esas no 2 hubiese, copas, esas 2 copas no hubieran llegado nunca. ya te las hubieses ahorrado. Sí, claro, es que tiene una componente psicológica importante esta. Es decir, Eh, eh, pero es lo que te. O sea, al hacer ese gesto a principios de mes, tú mentalmente ya estás enfocado en un plan a largo plazo. Además, si te paras a pensar, esto sea lo más natural del mundo. Es decir, las pensiones públicas es lo que ha alterado la forma normal y natural de pensar de la gente. Por- Totalmente. porque lo normal y natural es que tú a principios de mes pues cojas ya una parte y la ahorres, pero ya no solo por tu pensión, sino porque pueden pasar una desgracia, puedes tener una necesidad dentro de 7 años Totalmente. y tienes que tener Totalmente. una capacidad de respuesta. Entonces, Totalmente. todo el sistema público de soporte de la gente ha hecho que se infantilicen, que sean más irresponsables. Así es. Lo que pasa es que les estás dando. Lo que pasa es que han tomado realmente el derecho de decir, mira, voy a cuidar de ti. Es papá, he estado cuidando de ti. Es decir, te voy a forzar a ahorrar, pero Sí, yo te lo voy a gestionar. sí, Entonces, esto es muy parecido a lo del principio. Si tú quieres tu propia libertad y no tener a alguien que te diga qué tienes que hacer y cómo lo debes de hacer y cuánto, y que no tienes ningún control de cuánto te va a pagar, ni cuánto te claro, va a devolver, claro. pues cada uno tiene que tomar sus decisiones. Y además es bastante manirroto con sus gastos, justamente, el Estado, así que, bueno, Yo honestamente, yo ahí no me voy a meter, yo nada más voy a decir que yo prefiero hacerlo, a tu gestionar manera. lo mío. Sí, 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 sí. Honestamente, prefiero gestionar lo mío que gestionar lo de otras personas. Entonces, lo siguiente que deberíamos de experimentar, y a mí me gustaría llamar mucho la atención sobre todo, es en esto, es en el interés compuesto. Porque el interés compuesto todo el mundo lo conocemos, pero nadie lo interiorizamos. Y lo he visto y lo he hablado con montones de inversores, miembros de la comunidad, y lo puedes llegar a ver en muchas razones, en muchos sitios. Ah, porque luego ves que se toman decisiones como, no sé, yo qué sé, pues me voy de vacaciones y cargo la tarjeta. Y me voy o no sé, o me compro un coche a crédito. Ya, O, y claro, yo siempre esto lo dibujo realmente como una bola de nieve tirada por una cuesta abajo. Si tú coges una pequeña bola de nieve y la empiezas a empujar cuesta abajo, se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande y más grande. Y cada vez que veo un interés en mi contra, veo que la bola va perdiendo tamaño cada año. Cada año, cada año, cada año, y cada ahí año. te entran sudores fríos, ¿eh? Y eso a mí, eso es, que se me entran sudores fríos. No puedo ni dormir. Sí, 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 no, Ento- yo también soy muy reacio al crédito, ¿eh? Entonces, a ver, que el crédito no está mal cuando, Tiene una más adelante vamos función. a hablar de ello, más adelante vamos a hablar de ello, pero si tú puedes quitártelo de encima, quítatelo de Hazlo. encima. Y sobre todo porque yo me he dado muchas veces mucha cuenta que cuando he cometido el error, he comprado algo a crédito, lo compras a crédito, lo estás usando y luego muchas veces ya estás cansado de lo que hayas comprado Y sigues y pagando. sigues pagando el crédito. Y eso Y, jode. es- y eso es de, ok, una y no más. En el gráfico lo que podemos ver es lo que pasa con un interés compuesto aplicado sobre un capital a 35 años vista o... Eso es. Esto es lo que, mira, son los 6.000 euros de Paca y Félix. Félix.
durante 35 años al 8% de interés y añadiendo cada año 6.000, por los 6.000 del año siguiente, los 6.000 del año siguiente. Y si hacemos este cálculo, con eso te retirarías. Sí. Sí, hombre, has hecho un buen colchón, ¿eh? Yo creo que con eso, honestamente, creo que tiene suficiente para no tenerle miedo al futuro y poder cuidar de ti, incluso dejar una parte de seguridad a tus herederos. Es que ya cuando llegas a esas cifras por encima de 100.000, si consigues un dividendo, entre comillas, ya con el dividendo ya tiras, ¿sabes? Ya puedes trampear la situación. Totalmente. Sin destruir el capital, me explico. La idea es, ahora que tenemos el capital, con lo que ha costado acumularlo, vamos a tratar de cuidarlo lo máximo posible, ¿no? Que no, porque claro, si empiezas a sacar pasta, ahora me jubilo, venga, 40.000 pavos cada año, pues tampoco. Estoy de acuerdo, pero es que, o sea, honestamente, no sé, yo mirar los números, o sea, y esto son 35 años, que estamos diciendo que empieces a los 30 años y te retires a los 65. Sí. Si empiezas antes, como vamos a ver en la siguiente página, perdón, en la siguiente página, bueno, luego lo miramos lo del tiempo. Pero mira, por ejemplo, aquí estamos cuándo deberíamos de empezar. Y la realidad es lo que estábamos viniendo hablando. Contra más años metas, la diferencia es bestial. Aunque luego metas más dinero, aunque luego metas menos dinero, la diferencia fundamental es el tiempo. Por eso antes decía que la gestión del tiempo era muy importante. Claro. Ya, pero es que eso en esta sociedad es que es antinatura prácticamente pensar a largo plazo. Es como. No, lo que pasa es que poquitos, tienes que salirte del punto y resultado. Y tienes que hacerlo a largo y ni siquiera mirarlo. Sí. Mirarlo muy. O sea, porque tú tienes que estar enfocado en tu carrera profesional. Y claro. esto automatizarlo. Y ya está. No hay más. Sí, buscar las formas en las que tú te sientas cómodo y que trabajen por ti. Y hacerlo, yo lo tendría automatizado incluso con un ETF de uno, dos o tres ETFs de baja capitalización y automatizado todo actualmente y tú enfocado en tu carrera. Claro. Y ya estás. Bueno, es bastante mejor que lo que hace el Estado con las pensiones, así que bastante más eficaz. Es mirar los números. O sea, esto yo os voy a pasar luego, o Ciprés, luego te paso la calculadora, esta calculadora, que es muy sencilla de usar y recomiendo que la gente pase tiempo jugando con ella. Sí. Y sobre todo los chavales jóvenes, jugar con lo que podáis. Me da igual que sean 100 euros al mes y 100 euros, 1.200 euros al año. Pues 1.200 al año, 1.200, 30 años, 8% o 7%. Y ya está. Y es que ya lo tienes hecho y no te tienes que estar comiendo la cabeza. Para nada. 7-8% es la rentabilidad media del SP500 largo plazo, ¿no? Si no me equivoco. Según Jeremy Siegel, es de 7,6 la media del SP500 de los últimos 200 años. Vale, o sea, eso significaría, para que nos entendamos, cogéis vuestros 1.200 anuales, buscáis un ETF de Vanguard o de BlackRock del SP, lo metes ahí y normalmente, si no hay una guerra nuclear o se hunde Estados Unidos en una guerra civil No, y aún así. Pues es verdad, aún así. Son 200 años. Ha pasado de 200 todo. años, hemos tenido 2 guerras mundiales, hemos tenido de todo. Sí, exacto.
pues dejarla ahí y eso es lo mínimo. Luego, lo que le saques de más, si aprendes del mundo de la inversión, pues es un extra, ¿no? Pero eso ya lo más sencillo. Sí, yo lo que pasa es que yo estaba yendo todo a lo más básico. O sea, chaval, al principio de tu carrera, que te tienes que formar, que tienes que dedicarle el tiempo a tu carrera. ¿Para qué? Para que cada vez vayas subiendo más, pudiendo tener mejores puestos, mejores salarios, y luego a partir de ahí ya empezamos a hablar de otra cosa. Pero mientras tanto, que vaya creciendo esto de alguna forma. Sí, ¿no? Y además te voy a decir una cosa, ¿eh? En tu carrera profesional, si tienes interiorizada esta forma de pensar, vas a sacar un rendimiento muy superior. Pero si sabes de finanzas, muy superior. Porque para empezar, mucha gente se pone a trabajar en una empresa, pero desconoce la situación financiera de esa empresa. Si esa empresa tiene futuro o no, si está demasiado endeudada o no, o si va a poder seguir en ella a largo plazo o no. Y si tú tienes conocimientos básicos de inversión y ves que esa empresa no va bien, tú te empiezas a mover antes de que se venga todo abajo. El conocimiento En- financiero es esencial y sobre todo ir en plan cazador. Es decir, yo estoy aquí, estoy haciendo este trabajo, pero yo tengo mi plan. Eso es. Eso es. Yo personalmente, siempre que he trabajado para alguien, me he sentido un mercenario. O Sí, sea, pero es que esto hay que ser, el que mejor me pague y el que mejor y la guerra más fácil, ahí voy a estar. O sea, porque lo que tú estás haciendo no es realmente no es trabajar para alguien, sino que es conseguir capital para tu proyecto personal. totalmente de acuerdo. Entonces cambia completamente la forma en la que lo enfocas. Es más, incluso te haces mucho más efectivo, porque sabes lo que estás haciendo y no quieres que salga demasiado. Entonces te esfuerzas más también. O sea, cuidado con eso. Es muy importante. Para mí es lo más importante. Y es Pa- lo que pa- falla todo el mundo, que entran. Es que si te paras a pensar, ¿eh? Nos meten en el colegio, del colegio en el instituto, del instituto a la universidad. Que esto lo que significa es que te ponen un pito y entras a clase. Tocan el pito, puedes comer el bocata. Tocan el pito, te puedes ir para casa. Y esto es así toda tu vida, hasta que vayas a trabajar, que te viene siendo lo mismo. Tocan el pito, entras a la oficina. Tocan el pito, puedes bajar a tomar el café. Tocan el pito, te vas para casa. Lo que el sistema genera, lo que produce es esto. Lo que quieren es esto. Y lo que está intentando enseñaros el señor Tim Beats es, oye, cuidado, porque si haces esto, estás malgastando una buena parte de tu esfuerzo que si lo utilizas bien, puedes ser libre y decir, no, no, el pito te lo metes por el culo. Así es. Esa es la clave Así es. aquí, ¿eh? Y ahora trabajo y ahora no trabajo. A trabajo lo que quiero, o no trabajo, Yo- o me voy a otro sitio que me pagan igual Este, menos, pero me gusta más. Que sé. exacto. Y donde tú seas más feliz. Porque Exacto. Es que, muchas veces tienes que coger un trabajo que no eres feliz, pero te pagan mucho. Y no, sí. o no estás aprendiendo, o no estás de acuerdo. Si tú vas dependiendo de la mentalidad que vayas, si tú vas con la mentalidad, ok, estoy aquí para ahorrar y sacar el máximo número de beneficio lo más rápido posible, y me lo tomo como no sé, como sacarme la carrera, como hacer una carrera nueva. Bueno, Team Beats, un chaval joven que dice, nada, estos dos próximos 3 veranos voy a estar trabajando de X, de barman, de camarero, para ahorrar, para pagarme los estudios donde sea que necesito. ¿Vale? Esto es un plan correcto, eso es bueno. Lo que no es bueno es meterse ahí para siempre, o sea, porque sí y para siempre, y lo que ganas ahí con ese sacrificio, gastártelo Esto, estúpidamente. eso lo vamos a ver ahora un momento más adelante. Venga, Pero bueno, entonces, la siguiente diapositiva, como veis, sigue siendo la del tiempo. Y el tiempo para mí es lo más fundamental. Es decir, ¿cuándo voy a empezar a hacer esto? Y la realidad es que, veas los estudios que veas, todos te dicen lo mismo, tienes que empezar ya. Y me da igual que el mercado esté alto, que esté bajo, que esté arriba, que esté abajo, que te da igual. Que te da igual. Y sobre todo, pues, si lo estás mirando desde el punto de vista de tu ahorro. ¿Por qué? Porque al principio
te da igual, te da igual el resultado que hagas, porque hasta que no tengas una masa monetaria muy grande, que sea Eso es. una cantidad económica muy grande, tu ahorro va a ser más fuerte que lo que te genere ese ahorro. Es decir, si por ejemplo, el primer año ahorraste, Paca y Félix ahorraron 6.000 euros, el año que viene vuelven a ahorrar otros 6.000 euros. De los primeros 6.000 euros no le vas a conseguir un 100%. No, conseguirás un 8, un 10 con suerte. Con 600 suerte, euros. o con suerte, o a lo mejor consigues un -10, pero te da igual, porque entran otros 6.000. Y el Claro, año siguiente ya tienes 12.000, que bueno, menos un poquito menos, vamos a ponerle que perdieras 600 euros. Pues sí, tienes 11.400, pero el siguiente año te vuelven a entrar 6.000 más. claro, claro. Y imagino que comprarán cada vez más bajo lo que vas, como vas ahorrando 500 cada mes, a ti te da igual lo que te haga la bolsa, porque unas veces vas a comprar más alto y otras veces vas a comprar más bajo. Entonces tú vas comprando siempre. Hombre, si ya quieres dedicarle mucho tiempo y puedes comprarle siempre cuando esté más bajo, mejor. Pero, pero tú vas comprando siempre, continuamente. Cada mes te recibes nómina, día 3 compra. Recibes nómina, día 3 compra. Recibes nómina, día 3 compra. Y tú, mientras tanto, enfocado en tu vida. Que tu vida es vivirla y tu carrera profesional y tu familia. Y enfocado a eso. Y ya está. Y no hay, es que no hay más. Es que es así. Y Sí, cuando... porque además tampoco tienes por qué poner todo en bolsa. Puedes tener unos bonos, puedes repartir un poco también, pero Totalmente, totalmente, totalmente. Puedes hacer tu cartera permanente, puedes hacer lo que quieras, puedes claro, ponerlo, pero tú ahorra y si puedes que ese dinero no se quede en la check-ins, o sea, no se quede en tu cuenta corriente y te pueda generar un poquito más para intentar quitar la inflación, mejor. Pero tú ahorra y no te preocupes por la inflación. Tú sigue ahorrando y sigue haciéndolo y sigue haciéndolo y sigue haciéndolo. sí, Y a lo porque largo, cuando al final de unos, o igual 8 años, ya te estará generando más la propia inversión que tu ahorro. Por ahí andará, ¿no? mira, Fácil. supone, yo calculo honestamente que hasta que no consigas los primeros 100.000 euros, te da igual. Sí. Honestamente, te da igual. Y la cosa es cómo conseguir los 100.000 euros lo más rápido posible. Y a partir de No, ahí empieza lo serio. y a partir de ahí ya empieza lo serio. Porque si estamos hablando de 100.000, si estamos hablando que el salario medio español son 22.000 euros, el mediano, Sí. y estamos hablando de 100.000 euros, y estamos hablando de sacar un 8% de 100.000 euros, son 8.000 euros. Si los 22.000 euros son brutos y en neto son 19.000, 8.000 de 19.000 es una parte muy importante ya de tu vida. Sí, sí, sin duda. Y si sigues capitalizando y sigues viviendo igual y sigues capitalizando y sigues capitalizando y sigues capitalizando, es cuando consigues lo que dice Tim Racy del millonario de la puerta de al lado. Y es lo que tienes que llegar a hacer. ¿Y qué dice Time Racy? Ah, es que Dave Ramsey Dave Ramsey. es un periodista económico que está en Estados Unidos, tiene su propia academia de millonarios y lo que te dice es esto, que tienes que empezar a ahorrar, que a ver, que el estudio dice que los millonarios del estado de Estados Unidos son el 88% de los millonarios de Estados Unidos son gente que no ha recibido dinero en su vida, que han estado ahorrando toda su vida y que al final de su vida ya, tienen más de $1.000.000. Bien. Y, pues esto es lo que intentamos, esto es lo que tenemos que intentar conseguir.
por todos los... Porque también está el mensaje ese de que, claro, gástatelo todo porque cuando te mueras, no, ¿sabes? Se queda ahí, no sirve para nada, digamos. Sí, claro, claro. Yo entiendo eso y lo No, entiendo. yo no. Yo Yo lo no. entiendo, yo lo entiendo el que lo dice. Yo lo entiendo el que lo dice y eso, El que lo dice no tiene nada ahorrado, eso seguro. pero eso es lo que te voy a decir. Pero la calidad de vida del que lo dice, porque luego muchas veces, ¿cuántas veces no ha llegado, no llega a final de mes? Y está el día 20 ya sin que ya no tiene dinero. Y luego, como tiene empieza a tener tantas deudas, porque quiere vivir por encima de sus posibilidades, termina viviendo peor. Porque estás haciendo la bola de nieve inversa. O por lo menos Claro. esa es mi experiencia con la gente. No, mira, ese caso que planteas tú, te has matado así toda tu vida ahorrando, al final te has jubilado y a los 4 días palmas y todo lo que has ahorrado no valió para nada. Pero es mentira, porque, bueno, es mentira si tienes familia, tienes hijos. Y si Porque no, si pero pasa eso, a tus hijos les cae un regalo en un momento muy importante de su vida, que es cuando están para tener hijos o no tenerlos, están ahí, es la edad esa. Y si es al revés, si no tienes nada ahorrado y vives 25 años después de tu jubilación y has tenido una vejez jodida, a tus hijos les jodes la vida. O les jodes la vida o te mandan a un asilo, se olvidan de ti, o bueno, o no se olvidan de ti, pero tú terminas pasando igual 20 años en un sitio que no quieres estar. horrible, Que no quieres horrible en el que estar. no quieres estar. Que no quieres Y estar. todo eso por no haber tenido dos dedos de frente los 40 años anteriores y haber hecho lo Por, por, que estamos aquí hablando. pues es lo que te estoy diciendo, que por salir más de juerga, tomar más cervezas, y es que o ir a restaurantes un poco más caros, y es que no puede ser, No, no, no no, puede no. ser. Tienes que, yo honestamente, yo honestamente voy a decir una cosa que lo iba a decir en el futuro programa ese que vamos a hacer de expatriados, pero mis hijos no van a ir a la universidad. O sea, yo lo tengo No, clarísimo. Mis hijos a los 18 años no se van a la universidad, ninguno. es durísimo, ¿eh? No, yo Mi- tampoco tengo mucha ilusión en estos momentos para que vayan por ahí, porque porque ya te digo, lo que me preocupa es que el adoctrinamiento subconsciente este que hay, que nos meten a todos por el corral, ¿no? Nos hacen como ovejitas y al final seguir en la universidad es seguir el camino de la oveja. A mí, Mira, yo te lo digo muy claro. Yo a los 18 años, mis hijos se van a ir a donde puedan ganar el máximo dinero y gastar lo mínimo. Si puede ser un campo en una mina por aquí, por el norte, vamos, lo tengo clarísimo. oye, y si no quieren, igual Me da igual, parecen... me da igual. Tampoco quieren ir a la universidad, ¿no? Y fuiste. Pues vas. Y luego ya cuando vuelvan, con O su sea, propio dinero, un momento, hagan lo que quieran. tú pretendes a tus hijos a los 18 años mandarlos A un campamento minero. a un campamento minero del Canadá o un sitio Sí, así así, es, así es, así es. 4 donde no años. podrán gastar porque no hay nada que hacer más Claro, que beber algún vodka ahí en la cantina de... eso es. No, no, Eso es. está bien pensado, porque claro, igual en 3 o 4 años acumulan estos 100.000 pavos. Yo he Igual hecho mis 5. cálculos, y en cuatro años tienen 200. Carajo. Es que los salarios ahí son monstruosos, ¿eh? Entonces, luego que Vale, cuando vuelvan, tengan 200 si quieren hacer la carrera que se la paguen ellos, en plan, ¿no? eso Ya. es, y luego con 23 años, 22, 23 años, ¿qué quieres hacer? Ahora ya has trabajado, ¿qué quieres hacer? ¿A qué quieres dedicarte? Pues muy bien, ahora págate la universidad. No, Y no, ya no, está. eso es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Porque, claro, es que el tema eso es para programas de expatriados, pero es que hay salarios ahí fuera que son difíciles de entender para un español, sobre todo porque tampoco es que sean trabajos muy exigentes. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, eso en el siguiente, Venga, eso es para el próximo programa. en el siguiente programa lo hablamos. Bueno, aquí lo que estamos viendo es, fijaros,
¿cuánto dinero paga Ana y cuánto dinero mete Katy? Si vosotros veis, Ana ha hecho de aportaciones 10.000 pavos y empezó con sus 25 años. Y Katy ha hecho de aportaciones 34.000 euros y empezó cuando tenía 35 años. Y la diferencia fundamental es que una tiene el doble que la otra, a pesar de haber metido 3 veces menos de dinero. Claro. Todo por Entonces, el tiempo. eso es por eso os digo que el tiempo es que no hay que esperar, es que hay que estar todo el día, y hay que estar todo el día en el mercado, y hay que estar todo el día, y la forma de hacerlo más segura que ni te preocupa es a través del ahorro. Bueno, es que no hay mucho más. Es que no hay más. Bueno, el ahorro, sí que el ahorro evidentemente es la clave, pero sobre todo es el hecho de, ¿te acuerdas cuando estábamos mirando salario español típico, alquiler típico en una Sí, sí, ciudad sí, 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 importante, sí, sí, que no sí. cuadra? Sí. Pues cuando llegas tú a los 18 o 20 años, tienes que llegar a ese punto y decir, no, esto no cuadra. No me interesa, esto no cuadra, esto no casa una cosa con la otra, tengo que salirme de aquí, porque si me meto aquí, me convierto en un esclavo, una rata, que está atrapada ahí. Totalmente. Y entonces es cuando te planteas tu vida no como una oveja que sale del cole cuando le dicen y va después al tal, sino que Dios, hostia, a ver, ¿qué Yo, alternativas tengo? yo esto siempre lo tuve muy claro, porque había un grupo muy local que cantaban ahí en Santander, que se llamaban Los Carabelas, Ujú. y una de las cosas que decían ya desde, no sé, 1900, la canción sería, o de 1800, ya decía que si te quieres casar con las mujeres de aquí, tienes que ir a buscar capital a Madrid. Vale, Y, vale. y- y yo con mis 12 años me quedé con la cara cuadrada. Digo, pero este hombre, ¿qué está diciendo? ¿Qué Y está digo, diciendo? y dices, y luego con el tiempo te das cuenta y dices, joder, pues es que tenía toda la razón y esto no ha cambiado desde hace 200 años. Sí, no, y es difícil que cambie, porque al final el dinero se junta donde hay mucha gente. Claro, 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 claro. Y si hay mucha gente rica, pues más. Y eso es el Claro, caso claro, de claro. Pero Suiza o de otros sitios así. el capital atrae capital, y donde hay más capital, esto es la base del ahorro. Si tú te capitalizas con el ahorro, vas generando más capital. Y contra más capital tengas ahorrado, más capital vas a generar. Y contra más Exacto. capital generas, más capital tienes. Y entonces es un círculo vicioso. Sí. Entonces, por eso tienes que estar así. Y Bueno, por eso, virtuoso, en este caso es virtuoso, círculo virtuoso, virtuoso. totalmente, totalmente. Pues, y ahora vamos a poner el caso contrario, que es el de la deuda. Venga. Que yo, por ejemplo, aquí ponemos a Abelino, que quiere una furgoneta porque acaba de acabar la posición y todos sus amigos tienen una furgoneta. Entonces, como siempre, Abelino, como nos pasa el 99% de nosotros, no tenemos dinero. Entonces, pues bueno, pues va al banco y pide su préstamo de 20.000 euros. Y el banco le presta su préstamo al 4% de interés a 5 años. Entonces, Abelino dice, bueno, pues con 400 al mes yo, pues, ¿sabes? Reduzco mis gastos de ocio de otra cosa y puedo pagarla. Pero ¿cuánto ha terminado pagando Abelino por la furgo? Pues que en un interés simple serían 20.800, que esto es lo que mucha gente piensa que es al principio. Y en un interés compuesto, pues ya lo vamos viendo cómo va, ¿no? Que va pagando Uh, sus 20.000, más sus 800, más sus 640, más sus 473, más sus 400, más sus 300, y termina pagando 22.613. durísimo, ¿eh? Y eso es durísimo, porque son bastante Son dinero que, en vez de estar esos 2.613, en vez de estar en tu bolsillo por tu bola de nieve hacia adelante, van a estar en el bolsillo del dueño del banco, del es accionista un del banco. 13% más de coste.
pues oye, yo no sé, y esto, ojo, que es un préstamo un 4%, ahora mismo ya no consigues ese préstamo, pero vale, pero, pero es lo que yo os digo, que el interés compuesto cuando tú lo interiorizas es bestial, Sí, 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 es sí, sí. bestial. Bueno, a ver, por eso, joder, es que al final porque no nos educan bien, pero tú fíjate cómo son los edificios de los bancos por todo el mundo. O sea, son monstruosos porque ganan una auténtica barbaridad de dinero por culpa de que la gente no entiende lo que está pagando. Así es. Entonces aquí estoy con los malos usos del interés compuesto, que son la tarjeta Venga. de crédito, Esto. que esa es brutal. O sea, cuánta gente conocemos que vive de tarjeta de crédito y tiene otra tarjeta de crédito para pasarse el límite, el saldo de uno a otro y seguir haciendo un Ruiz Mateos, ¿no? Entre compañías. Luego tenemos, pues el coche o una hipoteca descubierta Bueno, tu hipoteca descubierta, explica qué te refieres con hipoteca descubierta. Porque la hipoteca hipoteca es algo descubierta. sagrado en España, es muy importante. ¿Qué es esto de hipoteca descubierta? Ok, hipoteca descubierta, yo lo digo que es cuando tú pides una hipoteca sobre tu propia hipoteca. Es decir, tú ya tienes tu casa en propiedad y luego te vuelves a endeudar. Vale. Entonces, eso no suele ir bien. Porque no sé, vamos a sacarle, imagínate que ya tengas algo de equity en tu casa y dices, bueno, pues vámonos a las Bahamas. Y pides una hipoteca sobre tu hipoteca y pagas Madre las mía. Bahamas. Uf, pero eso la gente que lo haga, jodas. Eso hay gente que lo hace. Madre mía. Aquí en Norteamérica se llaman créditos HELOC y cuando quieras los puedes mirar. HELOC. Madre mía. Qué Eh, enfermedad. o bueno, los coches no hay nada peor que un coche. No hay nada, no creo que haya peor inversión que un coche. Sales del concesionario y ya has perdido el IVA. Se deprecian en los primeros 4 años un 50%. Pues bueno, o los créditos, o créditos para viajes, incluso para inversión, porque muchas veces cuando te endeudas para poder invertir y luego esa inversión no sale, pues tienes un problema muy gordo. Claro. Entonces, porque ya no solo es la pérdida de la inversión, es la pérdida de inversión más luego El aval. el estar pagando el aval y estar pagando los intereses. Problema serio. Bastante feo. Y cuando a mí me gusta invertir en ti, pues cuando inviertes pues en tu educación, o cuando ves en tu negocio, o cuando ves algún chollo hipotecario, no sé, que alguien necesite una rápida venta o algo que, como son mercados muy locales, tú lo sabes. Cuando es un chollo, cuando no. Y luego, para mí, este es el más clave, que es el fondo de seguridad. El fondo de seguridad es la cantidad mínima de que tienes que tener líquida para cuando se presenten los imprevistos. Y Vale. esta cantidad yo la recomiendo que la tengas totalmente fuera de tu vista. Es decir, en una cuenta sola y que no tengas ni acceso a ella casi. Yo solo lo hago, tú también supongo, ¿no? Hombre, el fondo de seguridad es la base, porque es que lo primero que tienes que hacer incluso antes de empezar a invertir es crear el fondo de seguridad. Pero además lo curioso es que lo hice, ya, yo sin hablar contigo de Sí. esto, simplemente porque es un dinero que como no ves, está ahí, está haciendo sus cosas, ¿sabes? Lo lleva gente que es de tu confianza, pero está ahí por si te mueres, o por si hay un accidente, un desastre, No, una catástrofe, o eso una es, eso es. oportunidad, una No, gran mira, oportunidad. para mí yo lo veo como todo ese gasto que tendrías que usar normalmente con tarjeta de crédito. Es decir, cuando se te rompe el coche y tienes una avería muy gorda,
Ujú. Cuando se te rompe el calentador o el microondas o cuando se te cae el teléfono al suelo y salen piecitas. Cuando tienes una pérdida de empleo. Cuando, yo qué sé, si es que Ya. siempre nos ha pasado a todos. Sí, 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 Cuando, sí. cuando tienes una desgracia aparte, luego te caen 2 o 3 seguidas. ¡Tas, tas, tas! Claro, Y que te igual, vuelves igual la loco. primera ya te has de preparar para la siguiente. Dice, no te preocupes Eso que es, esta eso no, es. los problemas son las que vienen después. Y es que muchas veces realmente no son tan bestiales. Muchas veces es más lo que nos duele que lo que realmente es en Ya, dinero económico. sí, sí, sí. Pero esos días que lo estás pasando mal, como hemos hablado que la gestión del tiempo del ser humano es muy mala, son muy, muy desagradables. Sí. Entonces, tú no tienes que tener esto. Lo mejor es que tengas algo de dinero, de 3 a 6 meses. Yo siempre digo de 3 a 6 meses de gastos fijos, guardado para cuando te viene esto, decir: "Okey, bueno, pues esto sale de aquí y fuera". O ya si eres un poco más avanzado y ves que hay, no sé, pues un flash crash como el del COVID o lo que sea, puedes invertirte ese dinero de seguridad, lo puedes usar también para invertir, o parte de él, pero y luego ir rehaciéndolo con tu ahorro. Pero el fondo de seguridad, esto es algo que en España veo, y sobre todo en el foros, en Discord, veo que no lo debe de tener mucha gente, porque se ponen muy nerviosos cuando hay una pequeña variación en la cotización de alguna de sus compañías. Y para mí, cuando me pasa eso, yo me pongo feliz, porque puedo bajar mi precio medio. Pero vamos, que yo lo veo muy necesario. Sé que es muy complicado, porque haciendo los números que habíamos hecho antes, a lo mejor tardas un año en crear tu fondo de seguridad. Totalmente de acuerdo. Pero es que después los siguientes 30 años que vas a tener en adelante, teniendo ya tu fondo de seguridad hecho, te permite dormir muchísimo mejor. Yo es lo que veo. No, 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 es que es así. Es que es así. Es que es así. Pero claro, es que al final, lo que tú estás planteando, lo que estamos planteando aquí es una gestión, digamos, soberana del dinero. Es decir, yo quiero ser soberano, quiero ser dueño de mi vida y entonces tengo que tener cuidado. Es lo primero, porque hay gente que depende de ti, tu mujer, tus hijos, tus padres están mayores. Tienes que ir con Todo, sí, sí, cuidado sí. y tienes que ser precavido. Pero ya aunque no tengas dependientes, aunque seas un chaval de 20 años soltero, Pero es que los tendrás, los debes tener, o sea, joder, si no, mal. O sea, esto pero del poliamor y su puta madre es mierda, ¿eh? no, no, yo no me Pensaos. meto en eso, yo no me meto en eso. Hay que tener Yo no me hijos. meto en eso, yo no me meto en eso. Pero Yo al final vas a tener, por fuerza, yo lo que gente me que refiero yo lo que dependerá me de ti. refiero es que todos en algún momento tenemos un gasto imprevisto, Sí, que ningún Excel, que ningún nada te lo puede decir. Entonces, tú tienes tu presupuesto hecho, tienes que tener lo suficiente para 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 cuando venga este imprevisto, no tener que recurrir a crédito, porque entonces volvemos a decir lo de mismo de antes, que es la bola de nieve inversa. claro, 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 claro. Entonces, aunque lo tengas y esté perdiendo inflación, aunque esté perdiendo, da igual, da igual, da igual, pero lo necesitas. Sí. Lo necesitas porque es lo que te va a permitir dormir y estar más tranquilo y estar más, y pensar mucho mejor y poder aplicarte mucho mejor en tu trabajo y poder, rendir mucho mejor, porque no rindes igual cuando estás incómodo porque no te alcanza el dinero, porque estás incómodo porque querrías irte a tomar unas cañas con tus amigos, pero no puedes ir, po porque
no puedes estar rezando que si llega la gasolina del coche hasta el trabajo o no. No puedes estar así. Así no puedes pensar adecuadamente. Y no tienes por qué llegar a eso. No. Pudiendo hacer esto. No, y que además, no sé, por ejemplo, ¿cuánta gente ha tenido a su madre 6 o 7 meses esperando para hacerse una prueba en la seguridad social de su salud? ¿No? Sí, por ¿Cuánta gente? ejemplo. Por ¿Cuánta ejemplo, por gente? ejemplo. ¿Por qué? Porque mentalmente, o sea, primero que en España mentalmente ya la gente no entiende que existe una medicina privada que puedes pagar y te hacen las cosas al momento, ya, o sea, es como si no existiera. Pero segundo es que no conciben gastar dinero, ni muchas veces no tienen el dinero para decir, hostia, vamos a gastar 300 o 400 pavos o 1.200 pavos para que le hagan esta prueba a mamá y avanzamos, porque estamos aquí esperando y esto solo va a ir a peor. Pero Pues no eso. puede, porque no tiene un fondo de seguridad. O bueno, o yo qué sé, o el típico, no sé, que te distraes, vas con el coche, te distraes y te cae una multa de 80 pavos. Si le cae una multa de 80 pavos al ejemplo que teníamos antes, Ya entran en negativo ya. entra en negativo aquí. Entonces tenemos un problema. Ups, perdón. No pasa nada. A Abelino a María entra en negativo. Ya. A crédito ya. A multa a A crédito. crédito. Y entonces empezamos otra vez a la bola de nieve hacia arriba. Y estoy diciendo una cosa básica, no nada que sea fuera del lugar. Son 80 euros. Y 80 euros por 80 euros puedes estar, no sé, viviendo mal durante un rato. Y sí, hombre, el cabreo, a ver, aunque los tenga siempre jode. Bueno, a ver, que te multen es malo, estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, Pero si no si pero tienes el dinero es otra cosa, no, efectivamente. bueno, totalmente, pero lo que me refería es, bueno, en este caso es puse un ejemplo de una multa, pero puedes decirlo, sé, cualquier cosa, que yo qué sé, que el coche que el coche se sobrecaliente y haya que cambiar la batería, o yo qué sé, Sí, sí, alguna sí. cosa de esas. Que a lo mejor no es mucho dinero, que a lo mejor son 50, 100 euros, pero es que por 50, 100 euros a lo mejor lo pasas mal y durante 5 días de tu vida lo estás pasando mal. Ah, pero mira, por ejemplo, mira, un ejemplo muy bueno que me ha venido a la cabeza. Encuentras un piso de alquiler que está bien de precio, que te gusta mucho la zona, pero no está amueblado. Si tú tienes el capital, tú puedes amueblarlo, negocias con el arrendatario, rebaja el alquiler, vives donde quieres, tienes muebles a tu gusto, pim. Si no tienes ese capital, ese piso se va. Así es. Ese piso se va y tú acabas en un sitio que te gusta menos, igual incluso acabas pagando más, porque al final si eres tú, o sea, cuando tú eres tú que pones el capital, entonces tú mandas también. Yo Siempre, siempre, siempre. amueblo, pero Tienes tú el me control. rebajas el alquiler aquí. Entonces estás encima que estás en un sitio que te gusta, volado a tu gusto, incluso estás ahorrando. Pero hay que tener esa capacidad, hay que tener ese poder, que es poder. Al final el dinero es poder también. Si no lo tienes, eres reo de de las circunstancias pues, a ver, el 90% del tiempo es verdad, va todo bien. El 90% del tiempo, pues va bien. Pero ese 10% del tiempo que no va bien te puede destrozar la vida. Y eso es Y lo que la gente que te vende el discurso facilón de ¿para qué vas a tener ahorrado si cuando me muera voy a gastármelo todo? Tal, tal? Pues, bueno, después, cuando les van mal, no sale a decir, hostia, qué cagada, ¿sabes? a mí lo que más me molestaba era siempre el- el- siempre que me ha pasado esto, lo que más me ha molestado es esos días de final de mes que no llegabas y decías tú, pero ¿por qué? ¿Por, por qué tiene que ser esto así? Y el dolor, yo me acuerdo del dolor que me creaba, el malestar, era tan alto que dije, no, no, aquí necesitamos organizarnos mejor, porque esto es solo organizarse. Claro.
Y una vez que te organizas está hecho. ¿Que es difícil organizarte? Sí. ¿Que es difícil empezar? Sí. ¿Que es difícil? Sí. Pero que una vez que lo consigues vas mucho más rápido. Totalmente de acuerdo. Claro, pero es que, ¿sabes qué pasa? Es lo que te digo, que el adoctrinamiento que recibe la gente en la educación desde la infancia no es la de organizarse, es la de que te organizan todo. O sea, tú llegas al cole, te dicen, ahora tienes clase de esto, luego te puedes salir al patio, luego otra clase de tal, luego otra clase de tal, y luego te puedes ir para casa. Eso es lo que recibe. Entonces, adueñarse de su vida sería decir, no, no, yo no voy a clase, porque no me interesa ahora naturales, quiero hacer matemáticas, ¿sabes? No, hoy no quiero hacer lengua, hoy quiero hacer informática. Claro, no, eso no están preparados, no estamos preparados, cuesta mucho, son unos pocos que por la educación familiar, por una circunstancia personal, porque si Pero les muchas veces, han visto la Virgen, pero pues muchas, cambian el chip, pero es raro, porque la gran mayoría se les educa para que sean eso, o sea, pero, pero borreguitos. yo, pero yo creo que más que educación es no conocimiento. Claro, Porque, tú no porque puedes desear luego, lo que no conoces, Timbits. porque luego cuando, o sea, una de las cosas que me pasa a mí es que Claro, cuando encuentro a mucha gente aquí que llega a la ciudad, aquí a Vancouver, donde estoy, y empiezan a trabajar, empiezas a hablar con ellos y es que esto les cambia la vida, claro. porque, porque lo ven. Claro, pero claro, eso es para el próximo programa, porque cuando van a Vancouver pueden empezar a pensar como capitalistas. Cuando están Eso es. en España no pueden, ¿vale? No pueden porque con 1.400 ¿dónde vas? O sea, no vas a ningún lado. Pero es lo que te digo, es que A ver, con no se 1.400. adueñan, no están, porque si se adueñaran de su vida, es eso, llegas ahí, ves el percal y eso no me interesa, me tengo que ir a Alemania, me tengo que ir a Suiza, tengo que montarme algo por mi cuenta, lo que sea. Pero tal y como está el percal aquí, no es aceptable. No es. No, la verdad que es complicado, es complicado, es complicado. Bueno, y si hay unos pocos que encuentran un camino, una brecha y encuentran de seguida algún salario menos decente. Después hay otros que tienen un salario decente, pero viven una vida de perros. Una vida horrible, con horarios No, infinitos, vuelos por todo el mundo sin parar, en fin. Cuidado, también está la opción de destrozarte trabajando para otros. a ver, yo honestamente, ese camino, si lo haces conscientemente, yo no lo veo mal. Sí, pero, Pero si pero, lo pero, no, ahorras, pero no caer atrapado en la rueda de eso ahora es. que gano Pero 3.000 pavos, me pero si lo pongo un ahorras, alquiler el doble de grande, me compro un coche el doble de grande, voy a restaurantes el eso doble de es. caros. Eso Entonces, es, eso es, eso es, eso es. La clave es mantener tus expectativas. Si tú mantienes tu nivel de vida siempre por debajo y mantienes un porcentaje de ahorro, que no sé, puede ser entre un 10, un 15, un 20, un 30%, pues entonces, y lo mantienes, y me da igual que me suben el salario, yo sigo manteniendo mi porcentaje de ahorro. Y, y va subiendo consecutivamente, porque obviamente como sube el salario, puedes subir también tu presupuesto en lo demás, pero mantienes tu porcentaje de ahorro. claro. Y ya está. No, y esa parte, o sea, da igual que elijas el camino, pues uno u otro. Por ejemplo, tú puedes trabajar para Deloitte, estar ahí un montón de unos cuantos años, pero si vas con la mentalidad del cazador, es decir, yo Claro. estoy aquí, quiero ahorrar, eso es lo primero que quiero ahorrar, pero por ejemplo estoy aquí porque busco ideas de negocio y busco hacer contactos para montarme cosas en el futuro o para salirme de aquí y ganar mucho más. Bien, eso está bien. Yo voy a decir una barbaridad, pero contra más trabajas, menos tiempo de ocio tienes, por lo tanto, Está menos ganas. bien. Sí, pero lo que les pasa a muchos que no están con esa mentalidad es que se inventan ocio de mierda carísimo para gastarse lo que van ahorrando, porque además
en su entorno, como la gente de su entorno no está con la mentalidad adecuada, actúan como subnormales y gastan fortunas en gilipolleces. No, Y para estar en el. Sí, 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 sí. Y para estar en línea con el cotarro, me compro un Audi de última generación porque si no, en el parking doy vergüenza. pero, Me voy pero, de viaje a no sé dónde, súper caro, para hacerme fotos en Instagram, porque si no, después me miran los compañeros y se ríen de mí. Si me pero, ven pero, en Soria. es porque no, esa es la gestión del tiempo otra vez. Sigue siendo la gestión del tiempo, porque si tú sigues con tu plan, como hemos dicho, llegaste a tus primeros 100 y estabas cobrando tus 22, que son 19, Ujú. y estás añadiendo unos 8, esos 8 extra del año siguiente te puedes permitir gastarte 3 en tus lujos, mientras que Oh, claro, sigues, mientras que claro que sigues sí. ahorrando. Pero no se gastan 3, se gastan 30. Se gastan Bueno, 30 porque van a un alquiler mucho más caro, porque van a un coche mucho más caro, porque no van a un viaje de 3.000, van a uno de 6.000, porque me lo pe- merezco con todo lo que he trabajado, 12 pero horas al seguimos, día. seguimos en lo mismo. Lo que tienes que hacer y yo no digo que no mejores tu nivel de vida a lo largo que vayas Sí, evolucionando en claro. tu carrera. Totalmente de acuerdo, y tienes que hacerlo. Y tienes todo el derecho. Pero mantén siempre el ahorro como pilar. Hay que salirse del camino trillado, Timbits. Hay que vigilar mucho, no dejarse llevar por la corriente. Es muy importante no dejarse llevar por la corriente. Por tus amigos, por tus compañeros de trabajo. No, no, no. O sea, está muy bien, sí, sí, No, qué guay, muy bien, pero tú tienes que tener tu plan, ceñirte a eso y no dejarte arrastrar. Porque o- lo hacemos por inercia. O sea, si todo el mundo en una oficina llega el mes de agosto y se van de viaje a sitios tropicales y tú te vas a Soria, a la casa de tus padres, al pueblo, va a haber cuchicheo, ¿eh? Mira el tío va a haber eso, es así, y tú tienes que saber resistir. No, es que no me interesa, ¿qué cojones me importa Tailandia? Me suena los cojones Tailandia, Costa Rica, vale que las parió, yo quiero ir con mis padres a Soria y comerme ahí un asado y un pero, chuletón. pero yo lo que me refiero es, Quiere decir que tu entorno te obliga muchas veces a gastar, te o no, arrastra. o no, porque igual que tú conseguiste tu entorno cuando te gusta mucho el fútbol y te hiciste de la peña futbolera y tus amigos son futboleros, tú lo que Sí, tienes que hacer es buscar a gente que sea, que, inversora, que ¿no? comparte, que comparta Claro, claro. esta Ahí visión. tienes razón, buscarte un grupo de personas con las que compartas este proyecto de vida, es decir, que tengan una forma de ver, eso es buenísimo. Eso es Hombre, buenísimo eso, la comunidad en Discord, de Momentum, que por eso cierto, es. los que estáis viendo el vídeo, un like y un subscribe, por favor. Habrá más Timbits, viene más Timbits, ¿eh? Hay más Timbits en el futuro. Si no estáis suscritos y ponéis la campanita, no os avisará y os lo vais a perder. Así que, por favor, Pero, el like que se lo merece y por- suscribíos. porque sí, sí, por ejemplo, y esto es una de las cosas que a mí me gusta mucho de vuestras quedadas, por ejemplo, en vuestras quedadas encuentras gente así. Claro. Y entonces luego tú tendrás que decidir, ok, ¿sigo con los del fútbol o sigo con la gente que me va, que comparte esta visión conmigo y vamos a ir Claro. hacia esa visión? Ahí te tengo que dar toda. Eso es muy importante. Para luchar contra eso es muy bueno tener otra comunidad que te entienda y que vaya enfocada en eso y con la que compartas ideas, opiniones, intereses, que no tiene por qué siempre lo mismo, pero, A ver, pero que van con esa mentalidad. Porque que, es que- más, se te hace mucho más fácil. Es que, a ver, Timbits, es así. O sea, tú has estado en oficina o en el, o sí, en sí, el sí, 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 sí. colegio y sabes cómo actúa la gente y cómo Sí, sí. son. Entonces, si tú tienes una protección, ya sea tu familia, ya sea pues una comunidad de un foro, un Discord, de inversores, tal, un club de inversión, lo que sea, que te acompañe, que te haga sentir que no estás solo en el mundo, pues se hace muy difícil. Si tienes ese apoyo, cambia todo, porque entonces dices, joder, mira, gástate la pasta en Tailandia, yo voy a comprar mis acciones de Exxon, que se va a repartir un dividendo de puta madre, que te dé. Ya Pues, está. es que es así.
Es que es así. Luego, dentro de 40 años, el gráfico que has enseñado antes del interés compuesto, pues será la diferencia entre tú y los de la oficina. Ahí Ahí está. está, ahí está, Esa será la diferencia. ahí está. Esa será la Y, diferencia. y esa diferencia es bestial. Sí, sí, porque esa diferencia es lo que tú has insistido bastante. No solo es el tema del dinero, es el tema de la salud, ¿eh? Es el tema de la tranquilidad mental que tendrás a lo largo de tus próximos 25 años cada vez que haya un lío, cada vez que haya un gasto. O sea, para ti el dinero dejará de ser un problema. Está ahí, sabes que puedes reaccionar a cualquier cosa, más o menos, hombre. Evidentemente, te dan una multa de 200.000 pavos, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero en general eso es imposible, ¿no? No entra en lo Y, posible, ¿no? y ahora te voy a cambiar un poco la tuerca, porque Mm. yo he llegado a discutir justo lo contrario. Es decir, ¿cuándo tienes que empezar a aumentar tu nivel de vida? Entonces, yo aquí siempre digo lo de siempre. Yo es que toda mi vida profesional he trabajado con porcentajes y siempre digo lo mismo. Digo, usa porcentajes. Es Claro. decir, si tú ganabas 19.000 euros netos al año y a ti 19 euros no te cuestan nada, que sería, no sé, un 1%, Mm. pues oye, el 1% de 1.205.000 que estamos viendo aquí, ¿cuánto Claro. es? Pues 12.000. Pues te puedes gastar 12.000 pavos al año y no te cuesta nada. Te cuesta lo mismo que 20 euros. Mira, este es otro punto y es importante. O sea, el cuerpo y la mente necesitan regalos de vez en cuando. Si tú estás sacrificando y te esforzando, de vez en cuando tienes que recibir alguna gratificación. Pero, joder, el tema es que no se te vaya la mano con eso y no dejarte arrastrar. Una gratificación sí, pero que sea la que tú realmente quieres, porque tú realmente igual no querías irte de viaje a México, pero fuiste arrastrado por la corriente. En cambio, coño, con algo que es bastante más barato, te puedes dar una alegría y pasar unos días desconectar y estar de puta madre. ¿Me explico? Yo es que sí, pero yo difiero ahí contigo. Yo prefiero, yo prefiero reventarme más a trabajar más para aumentar la masa salarial antes, Claro. También, sí, sí, también. para que luego pueda hacer eso. Totalmente. Sí, 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 sí. No, no, estoy de Es acuerdo. decir, se supone que se tardan 7 años al 10%, 10.000 euros al 10%. Durante 7 años te consiguen 100.000 pavos. Vamos a hacerlo en 4. Claro. Sí, a mí me parece cojonudo, o sea, te sacrificas aún más, o sea, de hecho, si puedes vivir con tus padres, no pagas el alquiler, si puedes hacer tal, tal, puedes descartar mil cosas, puedes ir en bici a trabajar, lo que sea, para acabar antes, me parece súper razonable. Es muy bueno y es inteligente, ¿eh? Pero tú sabes que hablar de este nivel de estoicismo a la gente, ¿sabes? Ya A ver, desconecta. yo lo entiendo, yo lo entiendo, yo lo entiendo, Yo lo comparto, 100%. Más que nada porque a pero mí mis apetencias materiales son absolutamente nulas. O sea, me la sudan bastante. No, no me interesa. A mí me interesa mi gente. a A mí ver, sí yo me- honestamente, yo honestamente tampoco creo que soy una persona de muchas cosas materiales, pero sí me gusta vivir bien. Ahora, Sí, lo que quiero es intentar componer lo máximo en mi época de acumulación. claro, Pues acumulemos. claro. Acumulemos cuanto más mejor y cuanto antes mejor. Sobre todo Cuanto cuanto antes. antes. Sí, sí, el tiempo lo hemos visto antes. Contra antes lo tengas y antes lo puedas hacer, antes vas. Claro, porque si haces este, digamos, entre comillas, que tampoco es realmente, pero ultra sacrificio y consigues juntar esos 100.000 pavos en 4 años, gastando lo mínimo, empiezas a trabajar con 100.000 pavos a tus 24, 25 años, ya empiezan a trabajar para ti. Y te Claro. empiezan a cagar en dividendos más de lo que ganan tus colegas muchas veces. No, eso yo sí lo creo.
Y eso es para empezar. Luego eso va, encima va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Entonces, sí, a ver, ese planteamiento óptimo. Pero tú sabes que mucha gente ya se asusta si le hablas de Hombre, ese a tipo de ver, cosas. estamos hablando, pero estamos hablando ya de gente, estamos hablando de dos cosas para mí, que es el no tener miedo al trabajo, Claro. amor al trabajo. El trabajo no es malo, el trabajo dignifica y contra más trabajes, más, más pues más dinero vas a recibir, obviamente. Y luego, y lo siguiente, yo es que, por ejemplo, cuando llegué aquí a Canadá, tuve a un, tuve a un compañero que era de Sichuan, de un pueblo de Sichuan. Sí. Y el tío trabajaba 2 full times y un part time. Pero entonces cuando hablabas con él. Hablaba con él trabajando. Ah, vale, hablabas de él en el trabajo, claro. Sí, en el trabajo. Y el tío trabajaba 2 full times y un part time. Y me dijo, voy a estar aquí 7 años. Y después voy a ir y voy a comprarme todo mi pueblo. Sí. Y bueno, pues así iba. Pues Así sí, iba. pero claro, este es un señor que será dueño de su vida, lo que el resto de lo que le No, quede. pero vamos a ver. Si en España nos quejamos muchos, pero la comunidad china que llega a España y que duermen en su propio restaurante, que viven en su restaurante. Oye, esa gente, esa gente, ah, esa gente capitaliza ¿cómo? Pues, pues, pues bestial. Ve, capitaliza a lo Mira, bruto, digamos. a lo bruto, pues ¿Quieres mira, compartir pantalla? Que es he visto que estabas tocando algo por sí, ahí. he intentado compartir la pantalla de la calculadora de interés compuesto. No sé si se está Sí, compartiendo. ya está, ya lo he puesto, ya lo he puesto. Es que lo Mira, había está, quitado para que se viesen las monedas más grandes, estábamos charlando, perdona. Ahí está, mira. sin cien problema. mil, 100.000 pavos, ¿no? Vamos a Sí. ponerle 100.000 vamos a ponerle a un chaval, vamos O a sea, ponerle. vamos a hacer la propuesta Teambits de llegas a tus 18 Espérate. y no vas a la universidad, sino que te vas a Canadá a un trabajo de esos perdidos en el monte que te pagan Sí, una sí, sacas, fortuna por hacer sacas una. básicamente nada, vigilar un poco y ya está. Mira, vale, sí. Y entonces yo calculo que seas capaz de ahorrar 60.000 en un año. Ahí, en ese tipo de trabajos, vas a ahorrar porque directamente lo único que te puedes gastar el dinero es en balas para matar a algún oso que pase por ahí. ¿Vale? Nah, ni siquiera, ni Ni siquiera, siquiera, no tienes ni opción. O sea, siquiera. No tienes opción. No estás tienes ahí opción. solo, hace frío y no hay que hacer con Y, el y es de dinero. noche, y es de noche, y es de noche, y es de noche, Todo el y es día. de, y es de noche todo el día. A ver, es extremo, pero el mensaje de fondo es que es cojonudo. Es decir, me voy al infierno durante Bueno, 4 años y vuelvo siendo esto es una libre. barbaridad. Esto es una barbaridad. 60.000. Ponemos 60.000 y ponemos que luego, yo qué sé, en España estamos añadiéndole los 6.000, ¿no? 25 años y te colocas con 800.000. La Virgen. Que le quitemos inflación y entonces en vez de este 8 le pongamos un 6 para que con esto puedas comprar. Bueno, te colocas en 600.000. Pero es que jugar con esto para mí es la clave, porque es que empiezas con, no sé, vamos a hacer esto por fases. Fase 1, 60.000 al año, ¿de acuerdo? Hemos dicho 4 años. Y vamos a poner nuestro 8%. Nos colocamos con 291.000 pavos. Después de A 4 los años, 4 años, ¿no? eh, Venga, 290.000 a los 4 años. Entonces, ya vamos al ETF de SP500. sí, no, todo con SP500, ETF, 8%. Y luego de aquí le metemos tus 6.000 que puedas ahorrar cada año y vamos a ponerle
que tienes, que estamos hablando 18, 24, 24, 24 hasta los 36, estamos hablando 32 años, ¿no? Llegas y te retiras con 5 kilos, con 4 kilos 200. Bien, 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 bien. Bien. Con eso te da, ¿eh? Con eso te da. Con esto te da para construir tu hospital, para que tú vivas ahí. Tu casa, De hecho, tu casa la modificas. hasta podrías a mitad de camino irte a cenar un día fuera y todo, ¿eh? Hombre, yo creo. Yo creo, porque vamos a ponerlo menos, pero vamos a ponerlo menos. Vamos a ponerle 15 años. ¿Perdón? Es que ya volvemos a... Ya llegas hasta el millón. 15 años, 24 más 15, 40, 39 ¿no? años, 40 años. Con 40 años tienes un millón. Bien. Que si le estás sacando, que un 4% de, Dividendo. de dividendo, ¿cuánto te da el dividendo? Pues... 102,206 menos un 40.000. 96%. 40.000, ¿no? 4% de un millón. 44.000, 44.000. 44.000 euros al año. Oye, ya vas, ya vas. Oye, Ya. 44.000 es el doble del salario mediano de España. Ah, 44.000 pavos. Oye. 44.000 más otros 22.000 que le metas de tu salario, pues ya te has ido a 66.000. Joder, pero a ver, si tú. A ver, no. Nadie va a trabajar por un salario de 20.000 si está ingresando 40.000 de dividendo, ¿eh? Ah, Bueno, buscarás otra cosa oye, que te pague más. Si no, bueno, depende, si te gusta lo que haces. no, hombre, hay pocos trabajos de 20.000 pavos que te gusten, ¿eh? Bueno, La mayoría de trabajos que te gustan pagan algo más. no lo sé. Si te gusta y solo quieres trabajar media jornada, o yo qué sé. Ya. Hay que jugar con esto, chavales. Si sois jóvenes y estáis a Esta, tiempo de componer, esta página de Money Clean, por favor, entrar y jugar con la calculadora de interés compuesto y tener largo plazo, por favor, largo plazo. Pero largo plazo son 15 años, 20 años. y no os dejéis arrastrar por la corriente. Que no os arrastre la corriente. Y ya está. Es que es así. ¿Qué te Y parece sí, si cerramos el programa por aquí? me parece muy bien. Vamos a parar. ¿Sí? Porque nos queda mucho que hablar. Nos queda el programa de expatriados, nos queda mucho que hablar con el señor Timbits. Así que vamos a dejarla aquí. Un abrazo muy fuerte, jugad con la calculadora y nos vemos pronto. Venga, un abrazo. Chao. Bye.